Buenas tardes, soy Elisa Vázquez y bienvenidos una vez más a mi canal Punto Rojo. Tras las elecciones del pasado 7 de octubre en Brasil, se generó un escenario polémico no solo a nivel nacional, sino también internacional. Debido a esto, abrimos hoy un espacio para poder discutir las controversias que causa el actual discurso del presidente Jair Bolsonaro en materia de derechos humanos. El día de hoy contamos con la presencia del analista de política Anely López. Igualmente contamos con la presencia de Sofía de Barros representando al Partido Social Liberal y también a Valentina Ascona, líder del Movimiento Nacional de Derechos Humanos en Brasil. Para comenzar, quisiera que nos pudieran comentar un poco sobre el perfil político. Bueno, yo voy a tomar la palabra en primero, si no es molestia. En primer lugar, me gustaría reconocer que el triunfo de Jair Bolsonaro con el 46% del apoyo dentro de la primera vuelta en las elecciones es algo impresionante. Sin embargo, también estamos hablando de un candidato cuya plataforma es mayormente nacionalista, populista y conservadora. Entonces, vemos aquí tintes protofascistas, de alguna forma, cuando estamos hablando de la ultraderecha. También otra parte que es importante mencionar es que este candidato se declaró como el defensor de la familia tradicional, con el lema Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos, lo que me parece que nos habla de una unión entre Estado e Iglesia, específicamente religión católica, algo que históricamente una unión de esas nunca ha funcionado. Pero más allá de sus posturas extremas, a mí me gustaría mencionar que su trayectoria no nos habla de una persona pues que parezca estar bien preparada en materia para tomar Brasil en el estado en el que está. Estuvo trabajando en el Senado por años y nunca pasó una ley relevante, nunca ocupó un puesto realmente importante y ahora un estatista nos viene a hablar de economía, además de que también ha tenido tintes de participación dentro del escándalo de Lavallato que sucedió en los últimos. Primero me gustaría empezar con una pregunta. ¿Por qué hacerle la crítica a Bolsonaro sobre su lema cuando Estados Unidos siempre ha tenido el mismo, que es Dios bendiga América? ¿Por qué hacerlo ahorita con él? ¿Porque es un presidente latino? Y otra cosa, en mi opinión, sé que es el hombre que Brasil necesita para poder regresar al orden en el que estaba. O sea, hasta el momento Brasil se encuentra hundido. Solo hay como dos situaciones, o mejora o queda igual. Entonces pues no veo como que vaya a perder mucho o incluso que vaya a perder algo. Por otro lado, sí dijiste que es un hombre tradicional y conservador, y sí, pero sobre todo honesto y legal, y eso va a ayudar a disminuir el abuso de poder por parte del gobierno. Pero acabas de mencionar que él es un hombre tradicional, honesto y legal, pero sí entendemos que él trabajó por más de una década dentro del Partido Progresista, que es el partido que hasta la fecha ha tenido el mayor número de personas que han estado formando parte de esto que pasó en la Operación Lavallato. Entonces nos estás hablando de un hombre o que no sabía lo que estaba pasando en su partido, que entonces te habla de qué tan buen presidente va a ser, o sea, no va a estar informado de lo que está pasando en su gobierno, o sabía y decidió no decir nada. Hola, bueno, yo como activista de los derechos humanos quiero mencionar que el triunfo de Bolsonaro representa un gran riesgo para las minorías de Brasil. Es necesario exigir a Bolsonaro que proteja y respete los derechos fundamentales. Los poderes que rigen este país deben resistirse a los cambios que quiera hacer ante las instituciones democráticas y otras para que se respeten los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia misma. Al mismo tiempo, la elección de Bolsonaro pienso que tiene un gran tinte machista, homófobo y racista, lo cual pues a estas minorías a las que menciono, que son tanto las comunidades LGBTI, las quilombolas, las comunidades rurales tradicionales, las mujeres, los activistas, si su retórica se transforma en una política pública, esto quiere significar un gran peligro para toda esta comunidad.
También me gustaría profundizar un poco más sobre dos propuestas en específico que maneja Bolsonaro en su discurso, una siendo reducir la mayoría penal a 16 años y otra la castración química a violadores. ¿Nos podrías comentar un poco más sobre esto, Anneli? Por supuesto, mira, en mi experiencia como analista, bueno, de estas dos propuestas, las que menciona, me parece importante que empecemos por partes, específicamente dentro de la castración química y la colisión a derechos humanos que esta presenta. La castración química ha sido denominada como una forma de tortura dentro de la Convención Internacional en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Y bueno, traigo aquí específicamente 13 tratados que ha ratificado Brasil, donde se habla acerca de la prohibición de la tortura. El artículo 7 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5 de la Carta Magna, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el artículo 1, dentro, una vez más, la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto estamos hablando dentro de un marco jurídico internacional, pero ya metiéndonos dentro de derechos fundamentales, en la Constitución de Brasil, en el artículo 5, fracción 3, tenemos esta parte de nadie se ha sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante, por lo que estamos viendo que hay como una controversia entre lo que se está proponiendo de una castración química a lo que dicen todas estas normas. Sin embargo, países desarrollados como Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Suiza han aceptado la normativa dándoles a escoger a estos criminales entre prisión o castración, por lo que muchos aceptan voluntariamente. Entonces, esto es un castigo o una solución. También, tú dices, es que la castración es tortura, o sea, no está tipificado como tortura porque lo que se busca es suprimir los deseos sexuales del hombre usando fármacos para la reducción de los niveles de testosterona y pues donde se garantiza que el hombre no va a volver a cometer ese delito, porque finalmente son muchos los que después de salir de prisión vuelven a abusar de alguien. Contraviene también mencionar que en algunos tratados internacionales tipificados por Brasil, como lo son la Convención Americana y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, prohíbe el uso de estas penas como penas crueles, inhumanas o degradantes ante el humano. También no se ha comprobado científicamente si este proceso tiene cierto efecto, porque muchas personas votaron a favor de esta pena para que paguen lo que hicieron, pero en realidad el efecto que vayan a tener estas personas de no volver a violar es algo que todavía no sabemos. Y la castración química, como una pena complementaria, viola el derecho fundamental de la dignidad humana y el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo. Además, este proceso es bastante costoso. Entonces, en un país como Brasil, en donde muchos de sus ingresos se van a otras partes, dudo que esta pena hacia los abusadores vaya a tener un efecto viable actualmente. Entonces, concluyendo sobre la última propuesta de Bolsonaro sobre la castración química, podríamos decir que hay una coalición de derechos dentro del marco legal internacional, pues una vez más está tipificada como tortura dentro de la jurisprudencia internacional. También creo que cabe mencionar que en la mayoría de los países de primera en los que se ha aplicado este procedimiento ha sido acompañada de terapia y guía psicológica. Sin embargo, creo que la aplicación en Brasil sería menos eficiente por la falta de recursos y no habría una correcta aplicación del proceso. Efectivamente, siguiendo con las dos propuestas que has mencionado, la segunda habías dicho que era lo de menores dentro del sistema penal en Brasil, que se busca reducir la edad a 16 años. En primera instancia me gustaría mencionar unos puntos del sistema penal en Brasil, que digamos es en Brasil encontramos a una de las poblaciones reclusas más grandes del mundo, después de Estados Unidos, China y Rusia, según el Centro Internacional
de estudios penitenciarios, y también estamos hablando de un sistema de justicia que en su mayoría se ha probado que es más tendiente a la impunidad, a la ineficacia, a la violencia policial y peligrosidad en las prisiones. Entonces, cuando estamos hablando de dejar entrar a menores, a seres humanos que todavía no han realizado su proceso completamente a la adultez, dentro de una prisión tan peligrosa o dentro de un entorno tan, digamos, confuso para un niño, ¿qué tipo de ciudadanos estaría formando al final Brasil? Niños que han crecido en un ambiente de violencia y han pasado a uno más violento. También se violarían diferentes convenciones internacionales ratificadas, como es la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, las reglas mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha fallado a favor de menores que han introducido dentro del sistema penal. No olvidemos que esta medida es meramente preventiva, o sea, lo que se busca es cuidar a los jóvenes, ya que se sabe que no van a recibir ningún cargo por ser menores de edad y son ellos quienes comandan y participan en la delincuencia organizada, o sea, niños desde los 11 años. Tan así que la criminalidad en Brasil es mayor que los conflictos armados y pone a Brasil en el lugar número 7 de países más violentos en el mundo. Yo pienso que esta medida no garantiza más seguridad a Brasil, ya que se asesinan a 7 niños, o sea, de este promedio de entre 12 y 18 años de edad, cada 2 horas. Aparte, quiero mencionar que en las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, voy a leer el artículo 1 que menciona: el sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso. Por lo tanto, Brasil está implementando esto como el primer recurso. Lo primordial que debería hacer el gobierno es establecer otras leyes para poder rehabilitar a estos criminales o poderles darles un seguimiento para la inclusión social después de que hayan cometido estos crímenes. Muchas noticias de muchas niñas, por ejemplo, de entre 17 años, han mencionado que ellas han vivido en la calle casi toda su vida, entonces la única forma que pueden hacer para tener un bienestar económico o poder seguir con su vida es a través de los crímenes. Entonces, lo primordial que debe de hacer Bolsonaro es regular otras leyes para la educación o para la seguridad de los niños, de su salud, para que estos no caigan en manos de criminales. Exacto, y respecto a esto que mencionas, Valen, me parece que, o sea, lo que se está haciendo es algo que pasa muchísimas veces con los gobiernos populistas, que es dar soluciones simples a problemas muchísimo más complicados. Porque, bueno, como tú lo mencionabas también, no se le puede culpar completamente a los niños de lo que están, de lo que se está sucediendo, porque como podemos saber, un niño es muy vulnerable al entorno en el que está. Entonces yo creo que la pregunta que debería hacerse más Brasil no es tanto vamos a meter a los niños a la cárcel, sino vamos a mejorar el ambiente en donde están ellos teniendo que crecer. La verdad es que a los demás no les importa si el criminal tiene 11 o 22 años. Lo único que quieren es que se haga justicia y que no estén viviendo como lo están haciendo ahorita. Es decir, con inseguridad y sin saber qué va a pasar mañana. Lo que quieren es agarras al culpable y ya. Recopilando toda la información que nos acaban de proporcionar, podemos concluir que el sistema penal de Brasil es altamente deficiente. También cabe recalcar que el introducir menores a lugares violentos y no correctamente regulados acabará por crear ciudadanos con tendencias al crimen. El problema va más allá de solo una norma, es estructural. Sin embargo, si estamos hablando de niños altamente peligrosos, se entiende el miedo que tiene la población y el deseo de preservar la seguridad del Estado. Bueno, a manera de conclusión, me gustaría que me pudieran comentar
¿cuál creen que será el futuro que se avecina para Brasil? Bueno, personalmente, lo que yo considero que será el problema más grande que va a tener que enfrentar Brasil dentro de los últimos años con esta nueva administración va a ser la fuerte generación que se ha dado al discurso de odio. O sea, no es nada más es algo que está pasando en Brasil, también lo podemos ver como nuestro vecino del norte específicamente se ha estado generando también un discurso completamente xenófobo, racista, incluso de alguna forma también ha habido un retroceso a lo machista. Pero esto no es nada que realmente sorprenda, porque, o sea, siguiendo la teoría del péndulo de Arthur Schlesinger, podemos ver que después de 13 años de que Brasil ha tenido todos estos gobiernos, ha tenido una tendencia renovadora, preocupados por la distribución de la renta y la eliminación de desigualdades sociales. Ahora sí, lo obvio sería este giro que se ha dado a la extrema derecha, que lo podemos observar donde la prioridad es nada más como las políticas conservadoras, las metas más básicas del ordenamiento, un orden económico estrictamente neoliberal, entre otras propuestas que también ha mencionado Bolsonaro dentro de su plan nacional. Entonces, mi conclusión sería que Brasil va a tener que tener mucho cuidado con esta generación de discurso de odio interno. No olvidemos que se necesita una base en la política, alguien que sea honesto, porque la situación no está fácil, que sea patriota, que piense en su país. Todas las medidas anteriores se tomaron para volver a armar el orden, para que establezca el orden. Y ese alguien es Jair Bolsonaro. Bueno, como conclusión, siendo defensora de los derechos humanos, pienso que tenemos que vigilar muy de cerca a Bolsonaro y a sus diferentes movimientos que quiera hacer con las legislaciones de dicho país, ya que, como hemos mencionado, o sea, los derechos humanos involucran el respeto a la igualdad, a la dignidad y a la libertad, que es lo que ahorita estamos defendiendo, ya que sus propuestas están violando algunos derechos humanos de las personas. Entonces, pienso que cada vez que se aparece un personaje autoritario, mucha gente desea esperar qué va a ser él después, en vez de tomar las riendas y empezar a moverse y a pesar de que otros gobiernos no empiecen a legitimizar su poder. Esa es mi opinión sobre Bolsonaro. Gracias. Pues les quisiera agradecer mucho por su participación. Esto fue todo por hoy y nos veremos la próxima. Gracias. Y yo.